El magnate del hip hop Sean Diddy Combs fue acusado el martes, un día después de su detención, de tráfico sexual, de asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución ante un tribunal federal de Manhattan. Sean Diddy Combs, de 54 años, sabemos que ya se declaró no culpable de los cargos y va a permanecer detenido a la espera de un juicio. Una jueza de primera instancia denegó el martes esa solicitud de libertad bajo fianza presentada por su equipo legal, citando los problemas de ira de Combs y su historial de abusos de sustancias, y un juez del distrito confirmó la decisión este miércoles, diciendo que Combs suponía un riesgo de manipulación de testigos y que era un peligro para la seguridad de la comunidad. Sabemos que Sean Diddy se forjó una carrera como productor musical y artista de alto nivel, y durante décadas fue totalmente elogiado como uno de los arquitectos del auge comercial del hip hop, pero su legado se ha entremezclado con acusaciones de violencia sexual. Hay que decir que en el último año una serie de demandas civiles en las que se acusaba de agresión sexual y otras denuncias de conducta inapropiada habían salido a la luz pública. Así que su imperio empresarial empezó a desmoronarse al convertirse en objeto de una investigación federal. Y es que hay que decir que en marzo agentes federales habían allanado 2 de sus domicilios en Los Ángeles y en Miami Beach. Los fiscales dijeron en una acusación formal que Combs había sido el cerebro de una empresa criminal desde al menos 2008, que había incluido a los empleados y que había participado en actividades de secuestro, de trabajos forzados, de incendios provocados y de sobornos. Según el gobierno, Combs utilizaba la fuerza, las amenazas y la coacción para manipular a las mujeres en lo que él llamaba el freak off, esos espectáculos de actividad sexual altamente orquestados en hoteles, en lugares en donde se distribuían todo tipo de sustancias y que podían durar muchos días. Según el gobierno, en estos eventos se drogaba a las mujeres para mantenerlas, entre comillas, obedientes, y se las forzaba a mantener relaciones con prostitutos, algunos de los cuales eran transportados de otros estados. Combs fue acusado de un cargo de conspiración de actividades criminales organizadas que conlleva una pena máxima de cadena perpetua, un cargo de tráfico sexual por la fuerza, fraude o coacción que conlleva una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión, y un cargo de transporte con fines de prostitución que conlleva una pena máxima de 10 años de cárcel. Hay que decir que los documentos judiciales habían revelado muchos detalles sobre las redadas en esos domicilios de Sean Diddy Combs en Florida y en California. Según estos documentos, las fuerzas del orden habían incautado diversos suministros de los freak off, incluidos narcóticos y más de 1000 botellas de aceite para bebé y lubricante. Los agentes también encontraron 9 armas estilo AR-15 en su residencia de Miami Beach, 3 de ellas con los números de serie borrados. Hay que decir que hace un tiempo había salido un vídeo de la casa de Sean Diddy que mostraba las consecuencias de aquella redada, un vídeo publicado por el medio de famosos TMZ, que se veían artículos personales desbordando los armarios, un conjunto de estanterías vacías con 3 Grammys de Combs en la parte superior. Y hay que decir que Diddy fue interceptado ese día en un aeropuerto de la zona de Miami cuando se disponía a partir hacia las Bahamas. Según una persona con conocimiento de este asunto, se había señalado que los agentes federales le habían retirado varios dispositivos electrónicos y Sean Diddy cooperó con las autoridades y no fue detenido, según lo que dijo su abogado. Y es que el rapero estadounidense también tenía otra denuncia penal que reflejaba algunas acusaciones formuladas en una demanda introducida el año pasado por Cassandra Ventura, que era la exnovia de Sean Diddy y artista fichada por su discográfica Bad Boy. Ventura acusó a Combs de violación, maltrato físico y relaciones sexuales forzadas con otros prostitutos. La demanda se resolvió solo un día después y tanto Combs como
su expareja Ventura dijeron que su disputa se había resuelto amistosamente. Es verdad que hay muchas personas que dicen que pagó muchos millones, aunque esto se dice que no se sabe por el momento. Es verdad que CNN publicó en mayo unas imágenes de una cámara de vigilancia que parecía mostrar a Sin Diddy agrediendo físicamente y pateando a Ventura de una manera consistente con las acusaciones que ella hizo contra él en la demanda sobre un incidente ocurrido en el año 2016 en un hotel llamado Intercontinental de Los Ángeles. Un vídeo que mostraba al rapero agarrando a Ventura, tirándola al suelo, dándole 2 patadas y comenzando a arrastrarla por el pasillo por su sudadera. 2 días después, el rapero se disculpaba en las redes sociales diciendo: es tan difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo. Esto decía en ese vídeo que había publicado en Instagram, comentando que había tocado fondo, pero que no ponía excusas, que su comportamiento en ese vídeo era inexcusable. Que asumía toda la responsabilidad de sus acciones en ese vídeo, que estaba asqueado y que estaba totalmente asqueado de lo que había hecho ese día. Aparte de lo que se sabe públicamente, es cierto que hay muchísima conspiración acerca de todo el caso de Puff Daddy, el rapero estadounidense o más conocido como Sin Diddy Combs, que fue arrestado este 16 de septiembre. Muchas personas se han dedicado a hacer numerosos vídeos y numerosas teorías en las redes sociales, y es que después de varios años que volvía a circular un vídeo de un episodio del año 2014 del programa de televisión Keeping Up with the Kardashians, un clip donde Khloe Kardashian habla sobre haber visto a Justin Bieber en una de las fiestas del rapero Puff Daddy y que la mitad de los asistentes estaban desnudos. En conversación con su hermana Kourtney, la socialité habló sobre su coche, había recordado que se había encontrado al cantante, que tenía 20 años en aquel momento, en ese evento. Dijo: me subí a un avión a las 5:30 de la mañana. Bueno, esta fiesta creo que la mitad de las personas allí estaban desnudas. Te hubiera encantado, decía ella. Y es que Justin Bieber conoce a Puff Daddy desde que era muy joven. Es que hay que decir que a los 15 años se volvió popular en la industria musical y conoció a varias personalidades de esa escena, así que por lo tanto, desde que se dio a conocer la noticia sobre el arresto del rapero, muchas fuentes cercanas al cantante parece que hablaron con algunos medios de comunicación del Reino Unido y revelaban que el intérprete de Baby en aquel momento estaba profundamente perturbado con estas noticias que salen sobre los arrestos y las cosas que habría hecho Puff Daddy. What's up, man? You good? I'm good. How are you? All right, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Yeah. Starting to act different, huh? No, You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But Hay que decir que los periódicos británicos también mencionan que el cantante Justin Bieber se habría aislado del mundo y había quedado completamente desconcertado por las acusaciones. Y es que hay que comentar que hace un año los dos artistas habían tenido una colaboración musical. El canadiense Justin Bieber participó en la canción Moments, la cual hizo parte del último álbum de Sin Diddy Combs, lanzado el 15 de septiembre del año 2024. Esto hace nada. Es que las fuentes decían que había aparecido en el álbum más reciente de Diddy, y si hubiera sabido algo de esto, no habría manera de que eso se hubiera producido. Que Justin Bieber está muy perturbado por estas noticias de Diddy y no está dispuesto a procesarlas o discutirlas, que se ha desconectado totalmente de las redes sociales. Muchas personas que ayudaron a convertirse en quien es hoy en día, pues sería también Diddy, y eso le desconcierta por completo. Justin Bieber pues parece que no responde absolutamente nada sobre estas redadas domiciliarias ni el tema de armas incautadas, todo ese tipo de cosas que había y que evidentemente estaban alrededor del rapero estadounidense con el cual había colaborado hace muy poco. Aún así, los medios estadounidenses y del Reino Unido dicen que Justin Bieber está muy desconcertado con todo esto, pero que no va a responder absolutamente a nada. Hay otra fuente cercana al artista que comenta a la revista People que está centrada en su esposa, Hailey Bieber, y ese bebé recién nacido, Jack Blues, a quien le dio la bienvenida al mundo el 22 de agosto. Esto es lo que se decía en estas
revistas diciendo que él está al tanto del arresto de Diddy, de todas las acusaciones, por supuesto, aunque no es algo en lo que quiera centrarse en absoluto. Él solo quiere concentrarse en ser un gran padre y un gran esposo. Las acusaciones en contra del magnate de la música pues también aumentaron en este último tiempo, desde su exnovia Cassie, que le había demandado, como os había comentado anteriormente, y el 17 de septiembre un tribunal federal de Manhattan revelaba los cargos contra Puff Daddy: extorsión, tráfico sexual, transporte para ejercer la prostitución. Además, algo que había alegado que había Bush amenazado y coaccionado a otras mujeres y a otras personas de su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta, según muchos medios como la Forbes o el New York Times, que están colocando todo tipo de informaciones en los últimos tiempos. Y es verdad que cuando se habla de Puff Daddy también se empieza a hablar muchísimo de Usher, de las Kardashian, de otro tipo de personalidades y de famosos bastante importantes dentro de esta escena, y por supuesto de Justin Bieber, que como os digo había salido aquel vídeo que me parece que él mismo tiene publicado en su YouTube o en su canal de YouTube, que realmente debería haberlo borrado anteriormente, pero vemos que aún sigue ese vídeo disponible, donde se ve hablando a un Justin muy joven con el rapero estadounidense, un Lamborghini de fondo, y es un momento en el cual le preguntan, ¿no? Que cuando Diddy, o sea, un momento incómodo cuando Puff Daddy hizo que Justin Bieber, de 15 años en aquel momento, pasara 48 horas con él, según lo que se decía en ese vídeo. Y decía: durante las próximas 48 horas nos vamos a volver locos, completamente locos. Cuando le preguntó a Justin qué quería hacer, Bieber respondió: vamos a buscar chicas. Diddy lo miró como si tuviera algunos planes completamente diferentes en su mente. Algo que, con lo que está saliendo actualmente en este caso, con las acusaciones a Puff Daddy todo el tiempo, es evidente que llama muchísimo la atención ese vídeo que está en su canal de YouTube. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. I'm going crazy. Sí, la inocencia en los ojos de Justin Bieber, que no tiene ni idea lo que le va a suceder. Nosotros hemos visto todo lo que le sucedió a Justin Bieber después de los años, el uso de las drogas, la depresión, el quererse suicidar, etcétera, etcétera. Gracias a Dios él ha salido de eso con su fe, pero uno empieza a pensar: le darían la custodia de su hijo por un tiempo para que su hijo pues pudiera llegar a su sueño, como lo fue de Justin Bieber, porque tenía muchísimo talento, claro, a una persona como Puff Daddy, también como lo hizo la mamá de Usher. Es que yo te digo, imagínate, un niño que se hizo famoso en YouTube, o sea, que de momento salta a la fama y tiene unos personajes como estos, o sea, es que se aprovecharon. Sí, se aprovechan de él. Tú sabes que yo siempre decía, porque mi mamá era bien maliciosa, yo tenía 14 años cuando empecé, y mami, olvídate, yo a veces le decía: pero mami, pero ¿por qué tú tienes que pensar tan mal de las personas? Porque ella sabía lo que tú no sabías. Ella sabía, exacto. Sí, exacto. Y ella no tenía ninguna experiencia en este medio, pero imagínate, esto hace muchos años y ya ella podía ver lo que había. Es verdad que de alguna forma hay muchas celebrities relacionadas con todo este asunto. Por supuesto, Justin Bieber, y otro sería Usher. Y es que Usher, que es un artista mundialmente reconocido, con algunos de los discos más famosos del mundo en cuanto a hip hop y por supuesto también pop, pero hay que decir que Usher vivió durante su adolescencia con Puff Daddy en su casa. Esto lo contó en algunas entrevistas anteriores, que fue testigo de cosas inapropiadas en su juventud, diciendo que había visto cosas que no debería haber visto. Señalaba
suponemos que a las famosas fiestas del rapero Diddy, que durante años fueron la comidilla de Hollywood, porque él mismo se encargaba de promocionarlas, sin explicar la verdadera situación de ellas, aunque en su momento estas declaraciones no parecieron preocupantes del artista Usher. Ahora con el arresto de Diddy, las palabras del artista pues cobran un significado bastante diferente. La relación entre ambos artistas comenzó cuando Usher tenía 13 años, ya que Diddy se convertía en su mentor para prepararlo y convertirlo en una estrella mundial. Sin embargo, en los últimos años, Usher había marcado distancia con Puff Daddy, algo que se notó aún más tras el arresto del productor, y es que el cantante cerró su cuenta en Twitter poco después de que estallaran las acusaciones, lo que muchos interpretaron como un intento de evitar que lo señalen. La conexión entre Usher y Justin Bieber también está siendo clave en redes sociales. En la carrera del cantante canadiense fue clave en el año 2008 cuando Usher descubrió a Justin Bieber a través de unos vídeos que había subido a su canal de YouTube. Le encantó y consiguió que firmase un contrato con Scooter Braun, el que sería su manager durante mucho tiempo, y desde entonces Justin Bieber consideró a Usher como una figura de mentor y un amigo totalmente cercano. Es que hay que comentar que durante los primeros años en la industria, Justin Bieber y Usher trabajaron juntos en varios proyectos y colaboraron en múltiples ocasiones. Usher fue una de las primeras personas que apoyaron a Justin y su influencia fue totalmente determinante en la transición de Bieber de estrella infantil a una figura madura en la música pop y mediática. Sin embargo, con estas recientes controversias que rodean al rapero estadounidense Puff Daddy y su relación tanto con Usher como con Bieber, muchos se preguntan cómo ha impactado esta amistad entre ellos y este trío de cantantes tan famosos. Y es que hay que decir que Diddy es un rapero muy famoso y que actualmente también se comenta que sus canciones han crecido en reproducciones muchísimo después de su arresto y de su acusación. Ya había pasado cuando todo salió a la luz. De hecho, había personas diciendo que por favor que borraran la cuenta de Spotify de Diddy, del rapero estadounidense, pero tiene algunas canciones evidentemente que son muy conocidas, que eso es prácticamente imposible de borrar, ¿no? Como la de I'll Be Missing You, que es una canción muy muy conocida en la cual él también aparece. También revive un poco el caso Epstein, que de muchas frases tendremos que decirlas de esta manera, es bastante complicado en YouTube, algunos nombres están totalmente vetados, pero hay que decir que el caso Epstein fue evidentemente un caso muy mediático, más que el caso de Diddy, por supuesto, y es que algunas personas están comentando en las redes sociales que el caso de Diddy le recuerda muchísimo al caso de Jeffrey, y si sería tan malo como él. Es verdad que uno de los oficiales que registró su mansión en Miami dijo esto, dijo que el rapero estadounidense era tan malo como Jeffrey Epps. Mientras está encarcelado. Y es que atentar contra su vida sería considerado en el mundo de las cárceles y prisiones como una cuestión de honor, por ser toda una celebridad y también por los atroces crímenes que lo acusan. Hace unos años, Jeffrey Epstein estuvo en una cárcel similar, en donde terminó su historia, aunque varias teorías hablan de que fue una también como una manera de prevenir de que hablara y embarrara en sus declaraciones a varios nombres muy famosos de la política, la farándula, el deporte y seguramente también del mundo de la ciencia. Hasta ahora sus abogados aseguran que Diddy está firme para su defensa, aunque reconocieron que la cárcel donde se encuentra es de horror. Muchos piensan que Diddy no volverá a ver la libertad en por lo menos 10 años. Otros dicen que pasará el resto de su vida tras las rejas, y es que ya muchos comparan los horrores que cometió Diddy con los que hizo Epstein, e incluso dicen que son peores. Los fiscales obviamente toman por los propósitos de actos sexuales sumamente serios, mas se pone más complicado cuando hay acusaciones que el tráfico fue hecho con fuerza o robándole el deseo de un ser humano. Allí los penales suben hasta vida, más los cargos de tráfico de seres humanos usando fuerza o fraude
es complicado también. Aquí no han utilizado acusaciones de menores de edad y la defensa es que fueron todos adultos y que los adultos participaron en cosas, aunque que sean feas públicamente, pero que actuaron con su consentimiento. Queda ver qué evidencia va a existir que él utilizó fuerza a forzar a adultos a tener relaciones entre ellos. No que él tuvo relaciones con la persona, pero que obligó personas a tener relaciones entre ellos para el propósito de él disfrutar esos actos. Después de haber sido acusado de tráfico sexual y crimen organizado en un caso que sacudió al mundo del entretenimiento, pero según un informe federal, el famoso productor musical mantenía habitaciones en su mansión de Miami dedicadas exclusivamente a actividades sexuales inapropiadas, equipadas con juguetes, equipos de bondage, cámaras ocultas, lencería y otras cosas. Hay que decir que el Departamento de Seguridad Nacional, que llevó a cabo la redada en la residencia de Combs en Florida, encontró pruebas que sugerían que las habitaciones estaban diseñadas para grabar encuentros sexuales desde múltiples ángulos, que si participabas en esas fiestas sexuales estaba siendo grabado desde todos los ángulos posibles, incluidos aquellos que no conocías, que indirectamente a este personal de seguridad les llevaba al caso de Epps. Esas personas obligadas a tener relaciones con trabajadores y en ese caso las víctimas también eran llevadas con sustancias. El indictment federal alega que Cindy D. Combs coaccionaba a sus víctimas, algunas de ellas adolescentes, para participar en estas sesiones sexuales que eran grabadas mientras el productor se masturbaba o simplemente observaba desde otra habitación. También podía ver la acción a distancia en su teléfono, emitirla en un televisor o en otra parte de la casa. No tenía que estar en la habitación cuando ocurría esas acciones sexuales, aunque parece que frecuentemente sí estaba dentro de esas habitaciones. Además, se acusa a algunos de los empleados de Cindy D. Combs de facilitar estos encuentros, organizando viajes, reservando habitaciones de hotel y abasteciendo las habitaciones con sustancias y otros suministros. Las autoridades señalaban que algunas de las víctimas estaban cooperando con la investigación, proporcionando testimonios que habían sido corroborados con algunas evidencias en vídeo y en físico, y estas mujeres estaban diciendo que cosas que podíamos verificar. El Departamento de Seguridad Nacional decía que muchas mujeres estaban diciendo cosas que podían verificar de manera independiente y también con algunos vídeos. Sabemos que Combs fue arrestado en New York y declarado no culpable y que enfrenta esos 3 cargos federales: conspiración para crimen organizado, tráfico sexual y transporte para participar en la prostitución. Su arresto se produce después de una serie de demandas presentadas en el último año por muchas personas que alegaban haber sido sometidas a abuso físico o sexual por parte del productor Puff Daddy durante su apogeo en los años 90 y 2000. También harassment y discriminación. Esto pues ha dado muchísimo de qué hablar. Estamos hablando que él ha sido acusado por la Fiscalía Federal de amenaza para cumplir sus deseos sexuales, como dijiste, desde el 2008. Así que vean ustedes lo que le preparen. Anoche, el conocido rapero Puff Daddy fue arrestado por agentes federales en el Hotel Park Hyatt y trasladado a la oficina del Buró de Investigaciones Federales de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, como parte de una investigación federal en curso. Horas antes de ser puesto bajo custodia, el rapero fue visto en el Parque Central mirando para todas partes utilizando su celular. En la mañana de hoy, el fiscal federal Damian Williams presentó las evidencias que confiscaron en los allanamientos de sus residencias en Miami y Los Ángeles, que incluye municiones, narcóticos y más de 1,000 botellas de lubricantes y aceites para bebé. Además, leyó cada una de las acusaciones que enfrenta. La acusación indica que Combs abusó y explotó a mujeres y otras personas durante años y de diversas maneras. Como se presume, Combs utilizó la fuerza, amenazas y coerción para hacer que las víctimas participaran en actuaciones sexuales prolongadas con trabajadores sexuales masculinos, algunos de los cuales transportó para ser transportados a través de las fronteras estatales. Combs supuestamente planificó y controló las actuaciones sexuales
a las que llamaba freak off y a menudo la grababa electrónicamente. A veces los abusos duraron días, involucrando a varios trabajadores sexuales comerciales y a menudo involucrando a una variedad de narcóticos como ketamina y que se distribuyeron a las víctimas para mantenerlas obedientes. P. Diddy solicitó salir bajo fianza ofreciendo un total de $50 millones, pero la fiscalía lo negó, argumentando que es un riesgo que esté en libertad porque existe la posibilidad de que escape. Además, dejó claro que los cargos que enfrenta son muy graves y de ser hallado culpable podría enfrentar una pena mínima de 15 años en prisión y una sentencia máxima de prisión de por vida. Así que también, como se estaba contando, había una fuente federal que parece que se refirió al infame magnate Jeffrey, acusado de tráfico sexual y que terminó su vida en prisión en el año 2019, y parece que decía que con el caso de Diddy lo que había encontrado, que en su opinión estas fuentes federales decían que era tan malo como Jeffrey. Es evidente que es una frase que ha revolucionado un poco las redes sociales, diciendo que si lo que se está contando del tema de Puff Daddy es menos de lo que realmente es, mucho más de lo que realmente se está diciendo y lo que está saliendo en las redes sociales y por supuesto en los medios de comunicación que están tratando todo este tema en los Estados Unidos. Veremos que más cosas siguen saliendo del tema de Puff Daddy, el rapero estadounidense acusado de múltiples cargos, así como también en su día fue el caso de Jeffrey. Ya hay muchas personas diciendo que si va a haber una serie de Netflix o HBO está apostando por este caso, como así pasó con el tema de Jeffrey. Veremos finalmente si sucede algo así, si hay una nueva serie. Se está hablando de distintas plataformas y a ver quién es la que se la lleva. Veremos finalmente qué es lo que ocurre un poco con todo este tema. Os iré por aquí en este canal, en Assemblies 16, traduciendo todas las noticias de este caso y por supuesto las últimas novedades de este gran tema. Nos vemos en próximos vídeos, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y dentro de un rato estaremos en nuevos directos.